Estos días creo que todos todavía estamos conmocionados con el incendio de la Catedral de Notre Dame. Una catedral que ha resistido tanto guerras, la Revolución Francesa, y que haya ardido en un martes santo. He tenido la impresión de que era la madre que se sacrificaba por las hijas, es decir, llevaban ya 10, 12 iglesias quemadas en Francia. Como saben, si son musulmanes no lo van a decir, me refiero la policía, porque generaría no sé qué y cae sobre los musulmanes una mala fama. Bueno, lo políticamente correcto es decir que el Islam es una religión pacífica y pacifista. Bueno, eso es lo que hay que decir si no quieres que te tachen de quién sabe qué cosa. Evidentemente la mayoría de los musulmanes, la inmensa mayoría, son personas pacíficas. Pero en todo caso, si las iglesias quemadas en Francia lo han sido por musulmanes radicales o lo han sido por ateos radicales, pues esto no lo sabemos. Si la policía lo sabe, lo tapa para evitar conflictos. O simplemente no hace nada. No hay que olvidar que en Francia mataron a un sacerdote cuando estaba celebrando la misa, aparte de otros atentados terroristas como el de la discoteca Bataclan y todos los demás. En este acontecimiento del fuego que arde extrañamente, porque hacía hora y media que se habían marchado los obreros de trabajar, habían dejado de trabajar hacía hora y media. En este acontecimiento yo creo que la madre de las iglesias de Francia se ofreció por las hijas para llamar la atención del mundo y llamar la atención de los franceses de la persecución que están sufriendo los católicos en Francia. Y no solo los católicos, por ejemplo, los judíos están huyendo de Francia y están viniendo a Estados Unidos, no solo a Estados Unidos, pero sobre todo aquí, ¿no? Porque el acoso a los judíos es cada vez más grande en Francia. En cualquier caso, al menos el mundo ha puesto los ojos, gracias al incendio de Notre Dame, en lo que está pasando en Francia y en el resto de Europa con la persecución que sufren las iglesias y sobre todo la Iglesia católica. Cuando se han ido sabiendo detalles, uno de los que a mí por lo menos más me ha emocionado ha sido el gesto que llevó a cabo el capellán de los bomberos. Ustedes seguramente, algunos por lo menos, lo habrán leído o habrán visto las imágenes, ¿no? Él, que estuvo también precisamente en la sala Bataclan consolando a las familiares y a las víctimas que habían quedado vivas, heridas o malheridas por el atentado islamista, o como siempre hay que decir, islámico radical, porque si no, islámico radical. Bueno, pues este hombre entró con el jefe de bomberos. Entró allí y entró a lo que tiene que entrar un cura, a salvar el sagrario. El Santísimo cuenta que fue muy difícil porque el Santísimo estaba en el sagrario, pero claro, en una iglesia así estaba súper protegido con unas llaves, el código. ¿Quién sabía el código? La iglesia cayéndosele encima. Él decía que caían las cascadas de fuego encima de ellos. Y no puedes abrir el sagrario porque quién sabe el código. Hubo que buscar a la persona que conocía el código, que le diera el código, entrar de nuevo, en fin, todo. Imagínense en esa angustia enorme, ¿no? Entonces, en tanto los bomberos rompieron el relicario, bellísimo, pero más vale romper el relicario, salvar la reliquia, que contenía la corona de Jesucristo, que es la gran reliquia que se conserva, entre otras muchas importantes. La gran reliquia que se conserva es la reliquia de la corona de nuestro Señor, que le faltan casi todas las espinas, porque le fueron quitando espinas para mandarlas a un sitio u otro del mundo entonces conocido. No sé si al Nuevo Mundo llegaría alguna espina, hasta que por fin cogieron el código y él logró abrir el sagrario, sacar el Santísimo, llevárselo, y dice que antes de salir estaba ya solo en la iglesia que se estaba desmoronando. Y en ese momento, saben que Notre Dame tiene 2 torres en la fachada, ¿no? Bueno, 2 torres inconclusas, sin pináculos, o sea, 2 torres cortadas.
En ese momento pensaban que la torre norte y después, lógicamente, la torre sur, es decir, la torre norte sería la de la izquierda, la sur la de la derecha, iban a caer, ¿no? Los rosetones, iba a caer todo. En ese momento, con el sagrario, él solo ya, porque ya se habían ido todos ante el peligro gravísimo, él bendijo con el sagrario, bendijo el templo ardiendo. Las escenas son impresionantes. Un hombre allí con el sagrario bendiciendo el templo. Uno dice, eso es un cura, ¿verdad? Jugándose la vida por salvar al Señor, por salvar a Cristo y luego un instante para bendecir. Bueno, no ardió. Se ha salvado la gran, maravillosa imagen de Notre Dame de París, en honor de la cual las cenizas, los escombros están a centímetros de la imagen, que se salvó entera. Cuando logran entrar, ustedes lo vieron en las fotos, ¿no? Lo que ven es la cruz iluminada. La cruz iluminada es tan impresionante que lo que se ve es la cruz iluminada, es decir, Cristo resucitado, que nace, renace de las cenizas, Cristo vence. Bueno, pero yo meditando sobre esto, meditaba sobre las reliquias, y pensé, imagínate que por supuesto lo peor hubiera sido que se hubiera quemado el Santísimo. Él decía, este capellán decía, si tienes a un ser querido que está a punto de morir en las llamas, es el capellán de los bomberos, o sea, sabe de qué habla, haces lo que sea para salvar a ese ser querido, un hijo, ¿no? Tal. Lo que sea es lo que yo hice para salvar a Cristo, mi ser querido, de perecer entre las llamas. Es una cosa realmente emocionante, ¿eh? Repito, eso es un cura. Y bueno, pero al fin, después del Señor, que era lo más, viene la reliquia de la corona de espinas, ¿verdad? Pensé, esa reliquia y el resto de las reliquias del Señor son tan importantes, pero hay algo que no podrán quitarnos nunca, que es la palabra del Señor. Porque esa está escrita y está grabada. Escrita en tantos libros y grabada en tantos corazones, ¿verdad? En los corazones y en las mentes de nosotros. Bueno, pues esto que vamos a hacer esta mañana, este ejercicio de las 7 palabras, la meditación sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz, es contemplar la reliquia de la palabra del Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor, en ese momento realmente ya final, nos deja este tesoro que nunca podrá ser borrado, nunca por nadie, aunque lo intenten, ni siquiera podrá ser manipulado, porque es tan claro, tan fuerte, tan profundo, que resistirá todo fuego y resistirá también todo intento de corrupción. Y por tanto vamos a meditar sobre esta reliquia, la reliquia de estas palabras de Jesús, que dice en ese momento en el cual tenemos que intentar, aunque sea imposible, hacernos a la idea de cómo estaba Él físicamente y cómo estaba Él psíquicamente, es decir, tanto física como desde el punto de vista anémico. Si no, no podremos comprender el valor extraordinario que tenían esas palabras pronunciadas por el Hijo de Dios en ese instante último terrible de su vida. Lo mismo que no es lo mismo pensar en que una persona entra en una iglesia y se lleva el sagrario, el Santísimo, para dejarlo en otro sitio, que pensar en que una persona se lleva el Santísimo cuando la iglesia está derrumbándose en llamas, ¿no? Bueno, pues tenemos que entender el momento, el cuerpo de Jesús, el corazón de Jesús, para comprender el valor que tienen estas extraordinarias palabras. La primera de estas palabras, la primera, y fue así porque es la primera, pero quizá porque el Señor quiso que fuera la primera. Este hombre, Dios, este Dios hombre, destruido, o sea, lo que nos cuentan los historiadores sobre en qué consistía la flagelación es tan espantoso que con razón era el último suplicio, es decir, el suplicio máximo que tenían los romanos para los peores de todos los criminales. Eso no se lo hacían a nadie más que a los peores de todos, porque era una tortura espantosa. Bueno, pues este hombre destruido físicamente, rodeado por un coro
como si fuera una de aquellas tragedias griegas, un coro de gente que le insulta y que le reta, que le provoca, porque esos insultos están unidos a un condicional. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si algo puedes, le habían dicho a Jesús en una ocasión, un hombre que le estaba pidiendo un milagro, y Jesús le había contestado diciendo, si algo puedo, todo es posible para el que tiene fe. Y aquel hombre había dicho, creo, Señor, pero tengo poca fe, aumenta mi fe. Con ese mismo condicional, aquellos sayones, aquellos esbirros increíblemente crueles, que se regocijan en su enemigo destruido, en su enemigo que va a morir, y que le provocan hasta el final, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Por supuesto, se habría bajado de la cruz y habrían seguido sin creer en él, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. A otros has salvado, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Bueno, es un gesto de hipocresía que se tiene además con una persona torturada, desangrada. Estaba totalmente desfigurado. Hay que ser profundamente malvado, hay que estar absolutamente lleno de odio para ser tan cruel. El demonio hablaba por ellos, y su hipocresía era la hipocresía definitiva, ¿no? Recuerdo una frase de Chesterton. Dice, un amigo de mi abuelo, dice Chesterton, un amigo de mi abuelo en aquella época, no anglicano, claro, no iba nunca a la misa anglicana, pero se paseaba el domingo con el libro de oraciones anglicano por la calle el domingo para que le viera la gente. Y decían, pero si no vas a misa, ¿por qué vas con el libro de oraciones como si fueras o salieras de misa? Dice, lo hago para dar buen ejemplo. Bueno, dice, era una hipocresía. Y dice Chesterton, son más hipócritas hoy los que dicen que no van a misa porque el cura habla mal o porque la misa es muy pesada, cuando lo que en realidad pasa es que no van a misa, dice Chesterton, porque se quieren ir a jugar al golf, ¿no? Y pues esta hipocresía es la que le tienta. No es todavía la última tentación, pero es la que le tienta en ese momento. Si eres el Hijo de Dios, si tú haces este supremo milagro, yo voy a creer en ti. Era la tentación. Puedo salvar a estas personas, las puedo salvar, salvándome de la cruz. Las puedo salvar. Era la tentación. Jesús sabe que era la tentación y entonces no cae en ella, ¿no? Pero sí hace algo. No cae en la tentación de decir, si yo me salvo de la cruz, no solamente no sufro, no solamente no muero, sino que además ayudo a otra persona. No sé si entienden la tentación del hipócrita, del sumo hipócrita. No, porque se nos presenta a nosotros, no hagas el bien. No hagas el bien, porque si haces el bien va a resultar un mal. Es decir, es mucho mejor que hagas un mal, porque de ese mal va a salir el bien. Y muchas veces esa tentación nos lleva a hacer el mal. Mire usted, del mal solo puede salir el mal, no puede salir el bien. Del mal sale el mal y del bien sale el bien. Esa tentación Jesús la deja pasar. Sabe que aunque hubiera bajado de la cruz y por lo tanto no se hubiera llevado a cabo la redención, aquellos del mismo modo habrían seguido sin creer, porque era hipocresía, era tentación. Pero sí que hace algo, va a hacer lo inesperado, insisto, burlado, abandonado, insultado, crucificado, destruido. Hace algo que solamente Dios, solamente ese Dios hombre podía hacer. Y hace una oración en voz alta, para que todos le oigan y para que nosotros hoy, 2000 años después, la oigamos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Primera palabra. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es una defensa de sus enemigos, de sus crucificadores. Es una defensa que un juez o un jurado habría dicho que era endeble, ¿no? Hombre, no saber lo que hacen
Pues sí que lo sabían, ¿no? Que no es que Jesús había sido atropellado por un carro de los romanos, sí sabían lo que hacían. Pero Jesús pone esta palabra delante de los demás y delante de nosotros para que veamos hasta qué punto es grande su amor. Quizá no sabían lo que hacían desde la perspectiva de que crucificaban al Hijo de Dios, pero sabían lo que hacían porque estaban matando a un inocente. Jesús nos deja la primera palabra, que es la palabra del perdón. Se la dirige a aquellos, a Dios para que perdone a aquellos. Se la dirige a Dios para que nos perdone a nosotros. Su dolor se transforma en perdón. Y hoy dice de cada uno de nosotros: perdónale, Padre, porque mira lo que ha hecho. Sabía lo que hacía, pero ¿de verdad sabía lo que hacía? Perdónale, Padre. Nuestra víctima es nuestro abogado. Hasta ese punto llegó el amor de Dios. Por lo tanto, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, que le matamos con nuestros pecados, recibimos de Él el gesto misericordioso de ser nuestro intercesor. La víctima se convierte en abogado del culpable. Hacemos un momento de silencio para dar gracias a Dios.